Hola a todos, bienvenidos a Amar es Divino. Yo soy Marcela Lizárraga y me da mucha alegría que estés aquí. Hoy vamos a continuar profundizando en quién eres cuando te quitas las etiquetas. Esta es la segunda parte que hemos titulado Lo que nadie te dijo sobre ser persona. Porque en el tema anterior hacíamos la pregunta que era justamente el título, ¿quién eres cuando te quitas las etiquetas? Y decíamos, no somos lo que hacemos, no somos lo que tenemos, ni siquiera somos lo que dicen otras personas. Y llegábamos a la conclusión, cuando nos quitamos las etiquetas que otros nos ponen o que nosotros nos ponemos, ¿qué es lo que queda? Queda una persona. Y puede parecer una conclusión simplona, puede parecer una conclusión no tan sorprendente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a usar la palabra persona. Esas personas, parece buena persona, me cae bien esa persona, no conozco a esa persona. Entonces la usamos tanto que creemos saber lo que significa. Sin embargo, a mí me parece que no, que necesitamos profundizar aunque sea un poquito, porque si entendemos quién es una persona, entonces vamos a comprender nuestra identidad, nuestra dignidad, nuestro valor, nuestras relaciones, el amor y también para qué estamos en esta vida. Es decir, el sentido, el propósito de nuestra existencia. Por eso, primero tenemos que decir que no es lo mismo algo que alguien. Un algo es una cosa, un objeto, incluso un animalito. Yo puedo con un algo usarlo. Puedo usar un micrófono, puedo usar un celular, puedo usar una computadora, puedo usar un automóvil. Incluso puedo usar un animalito. Claro, eso no significa que yo los vaya a maltratar, pero puedo usarlo como alimento, como trabajo, como transporte. Pero sabemos que a la persona no la podemos usar de ninguna manera. En nuestro corazón está inscrita esta verdad. La persona nunca puede ser usada. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de que alguien se acercara a ti por un interés, sea de placer, económico, de reconocimiento, de estatus social. Y cuando tú lo descubres, ¿a poco no sientes como una frustración? Incluso como coraje, porque dices, yo no merezco ser tratada como un objeto, yo no merezco ser tratado, ser tratada así, porque en el fondo todos sabemos que valemos mucho más. Por eso es importante que recordemos la frase que San Juan Pablo II nos ha regalado. La única actitud posible frente a la persona es el amor, porque las cosas se usan, pero las personas se aman. Imagínate si nosotros solamente decimos que la persona tiene valor por lo que hace, entonces cuando esa persona falle en lo que hace, pensemos en un atleta olímpico que ha ganado muchas olimpiadas y de pronto en una falla no se lleva ninguna medalla, entonces deja de ser persona, deja de tener valor. O pensemos en una modelo que es bellísima y entonces en el momento en que empieza a envejecer, a tener arrugas, a ya no tener la misma lozanía en la piel, entonces vale menos como persona, tiene menos dignidad. O pensemos en que tú eres muy inteligente, entonces tú vales más que alguien que es menos inteligente y ese que es menos inteligente entonces es menos persona, entonces tiene menos valor. Sabemos que no es así, lo sabemos. Y la pregunta, por lo tanto, es ¿por qué vale tanto una persona? O mejor dicho, ¿qué es una persona o quién es una persona para que valga tanto? Vuelvo a repetir, ¿quién es una persona para que valga tanto? Y ahí vamos a ir a la Sagrada Escritura. Nos ofrece el libro del Génesis dos hermosos relatos sobre la creación del ser humano. El primero está en Génesis 1, versículos 26 y 27, y el segundo en Génesis 2, versículo 7. Vayamos al primero. Entonces dijo Dios,
hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los seres humanos, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Ahora, el segundo relato nos dice lo siguiente: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Palabra de Dios. Antes de entrar en los textos, pues yo quiero que vayamos a cómo fue hecho el resto de las cosas. Y en Génesis 1 vamos descubriendo esto. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Y dijo Dios que haya un firmamento entre las aguas para separar unas aguas de otras, y así fue. Y dijo Dios que las aguas que están bajo los cielos se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco, y así fue. Si te das cuenta, cada vez que Dios habla, aquello que dice se crea. Y poco a poco esta tierra que era caos y que estaba cubierta de tinieblas, empieza a ordenarse, empieza a mostrar armonía, hermosura, colores, sonidos, vida. Entonces la creación es una obra preciosa de Dios. De hecho, San Juan Pablo II dice que Dios se revela como creador y que creación significa donación, porque la creación verdaderamente es un regalo. Qué generoso es Dios, que antes de que nosotros pidiéramos algo, Él nos lo da todo. Todo es un regalo y todo es bueno. Porque cada vez que crea algo, la Escritura dice, y vio Dios que era bueno. Pero la creación no está aún terminada. Dios va a hacer algo todavía más sublime, más precioso, más majestuoso de lo que ha hecho antes. Va a crear a la persona, va a crear al varón, va a crear a la mujer. Y fíjate bien, hay algo radicalmente distinto cuando crea a la persona. Y San Juan Pablo II lo explica en la Catequesis 2. Dice lo siguiente: el hombre no es creado según una sucesión natural, como fue creado todo lo demás, sino que el Creador parece detenerse antes de llamarlo a la existencia. Es decir, antes de crear al hombre, varón y mujer, parece detenerse, como si volviese a entrar en sí mismo para tomar una decisión. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y quiero que observes las frases, que las escuches con atención. Dice, el Creador parece detenerse, vuelve a entrar en sí mismo. ¿Por qué son tan importantes? Porque nos muestran que nuestra existencia es el fruto de un acto consciente, libre y lleno de amor. ¡Qué maravilla! Porque Dios plasma su propia imagen aquí en la tierra. Y fíjate bien cómo lo hace, cómo plasma esa imagen. Todo lo demás, dijimos, fue creado por la palabra. Pero aquí, al crear al hombre, dice la Escritura que Dios lo formó del polvo de la tierra, es decir, tomó polvo de la tierra y con sus manos divinas moldeó al ser humano, diseñó al ser humano, lo diseñó varón y lo diseñó mujer. Somos diseño divino. Pero no solo fue eso, sino que una vez que fue diseñado, Dios
sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. ¡Qué maravilla! Cuerpo y alma creados a imagen y semejanza de Dios para reflejar su amor y para cumplir un propósito único en esta tierra, porque tú tienes una misión y yo tengo una misión que Dios nos ha encomendado. Pero todo esto además expresa cuán querida por Dios es tu existencia. Tu existencia no es producto del azar. Dios no te creó de manera automática o indistinta, como se crea en una fábrica, por ejemplo, algún producto en serie. De hecho, así se dice. Dios no nos creó en serie, nos creó en serio. Tu existencia es especial. Dios te soñó, te pensó, te diseñó y te llamó a la vida. Y fíjate algo profundo, tú tienes la imagen y semejanza de Dios. Los animales son preciosos. Encontramos animales súper fuertes o súper altos o con colores exóticos o súper raros, pero ninguno es imagen de Dios. Hay muchísimas plantas y mira que a mí me encantan. Algunas nos dan una sombra preciosa, otras nos dan alimentos riquísimos, frutos sabrosos, otras son medicinales y nos curan, otras sueltan una fragancia exquisita de la cual obtenemos perfumes, pero ninguna es imagen y semejanza de Dios. Las piedras preciosas, pues son eso, preciosas, pero no son imagen y semejanza de Dios. Solo la persona humana, varón y mujer, es imagen de Dios. Y el catecismo, cuando nos explica esto, quiero que escuches lo que dice. Es el numeral 357. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. Por haber sido hecho a imagen de Dios, tenemos la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Fíjate bien, es capaz de conocerse. Yo tengo 2 perritos aquí en casa, pero nunca los he visto filosofar sobre quién soy, para qué nací, ay, ¿por qué ladro de esta forma? ¿Por qué no me contengo, verdad? Yo nunca he visto un perrito haciendo eso. Luego dice que el ser humano tiene la capacidad de poseerse y de darse libremente. Un gato no se posee, no elige darse, no elige me doy este gato, me doy este otro, no. Busca por instinto, el ser humano no. El ser humano tiene esa capacidad de poseerse y de donarse a quien elija y puede entrar en comunión con otras personas y es llamado por la gracia a una alianza con su creador. Ningún animal es llamado a una alianza con Dios. Y también los seres humanos podemos ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Los animales, las plantas, un río, una roca no pueden dar una respuesta de fe y de amor. Nosotros sí, y solo nosotros podemos darla. Yo estoy llamada a darle mi propia respuesta de fe y de amor. Yo no la voy a dar por ti, ni tú la vas a dar por mí. Entonces mira qué maravilloso que por ser imagen de Dios tenemos entonces esta dignidad de persona, tenemos un altísimo valor y tenemos una identidad que no radica en ninguna etiqueta. Por eso yo quiero que escuchemos ahora al evangelista San Lucas cuando nos relata el bautismo de Jesús. Está en Lucas 3, versículos 21 y 22. Mira, son 2 versículos, pero cuánta riqueza contienen. Vamos a escuchar. Un día, cuando se bautizaba mucha gente, también Jesús se bautizó. Y mientras Jesús oraba, se abrió el cielo
y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos un momento si puedes y vuelve a escuchar estas palabras. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Tú eres mi hija amada, en ti me complazco. Porque fíjate, ¿qué hay de grandioso en esta afirmación? La hemos escuchado muchas veces. ¿Qué hay de grandioso? Que Jesús no ha hecho todavía ni un solo milagro. Jesús todavía no tiene una multitud de seguidores y el Padre le está confirmando que es su Hijo amado. Jesús todavía no ha tenido que hacer nada. Jesús no tiene que demostrar nada para que el Padre le diga: en ti me complazco, Hijo, me deleito en ti. Y esto que es real para Jesús es real para ti y para mí. Por eso la vida de un bebé no nacido es valiosa, tiene dignidad, porque no necesita estar fuera del vientre para decir que ya es valioso, que ya tiene dignidad. Desde el mismo momento en que es concebido, ya tiene ese valor y esa dignidad de persona. Un bebé recién nacido tan frágil, tan dependiente de papá y mamá para ser alimentado, para ser consolado, para ser vestido, para ser bañado, para ser cuidado, aún no ha hecho nada espectacular, aún no ha producido nada, pero ya es valioso, ya tiene la dignidad de persona. Un ancianito que está enfermo, que ya no produce lo que produjo alguna vez, que ya su agilidad mental y física ha disminuido, sigue siendo una persona valiosa, sigue teniendo dignidad. Por eso es un retroceso cuando hoy la gente dice: me identifico con un animal, porque estamos por encima de la creación. Volvamos a Génesis 1:26. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen. Es decir, para que en el nombre de Dios el ser humano gobierne sobre los peces, las aves, los ganados, las bestias, los reptiles. Somos imagen de Dios porque tenemos este dominio, que no es dominio de explotación, sino poder gobernarlos, cuidarlos, hacerlos producir, siempre, siempre respetando el orden que ha dado Dios. Por eso no podemos retroceder a identificarnos con un animalito, por muy bonito que sea, por muy raro que sea, por muy exótico que sea. Somos imagen de Dios, estamos por encima de los animales, y además, al tener nosotros un alma espiritual, somos una persona como lo es Dios. Dios es una persona divina. Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas divinas. Los ángeles son personas angélicas. Tú y yo somos personas humanas, y es tan grande nuestra dignidad que el salmista lo expresa en el Salmo 8 con asombro. Al ver el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que cuides de él. Lo hiciste apenas inferior a un Dios. Otras traducciones dicen un poco inferior a los ángeles, coronándolo de gloria y de esplendor. Le diste poder sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, rebaños y ganados, todos juntos, y aún las bestias salvajes, los pájaros del cielo, los peces del mar, y todo cuanto surca las sendas de los mares. Es un eco de Génesis 1:26. El salmista ve la creación y dice: qué maravillosas son la luna y las estrellas.
Pero el hombre, ¿qué es lo que hace al hombre tan sublime, tan lleno de gloria, tan lleno de esplendor? Pues que somos imagen de Dios. Fíjate que decía San Juan Pablo II. No somos la suma de nuestras debilidades y nuestros fracasos, no, mis hermanos. Al contrario, somos la suma del amor del Padre por nosotros y de nuestra capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo. No eres tus debilidades, dice el Papa. No eres tus fracasos, no eres tus pecados, no eres tus vicios, no eres tus errores, no eres tus heridas, pero tampoco eres tus éxitos, tus diplomas, no eres tu estatus social, no eres el reconocimiento que tengas en las redes. No, tú eres la suma del amor del Padre y tu capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo. Es decir, tu existencia no es un accidente, no estás aquí por una casualidad del universo, estás aquí porque Dios quiso que existieras. Una cucaracha existe porque Dios quiso, una serpiente existe porque Dios quiso, una ballena existe porque Dios quiso, el oro existe porque Dios quiso, un árbol de limones existe porque Dios quiso. Tú existes porque Dios quiso. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Él te soñó, te pensó, te amó. Y todavía no habías hecho nada. No habías cometido un error, tampoco habías tenido ningún éxito. Tampoco habías desobedecido todavía o habían dicho algo malo o bueno de ti. Simplemente porque ya Él te había pensado, soñado, diseñado, ya eras amado. Pero Dios no solo quiso que existieras, dice que tenemos la capacidad de real de llegar a ser imagen de su Hijo, es decir, tenemos esta vocación profunda. En otras palabras, tu vida tiene una dirección, tu vida tiene un propósito eterno. No estás llamado solo a existir aquí como existe una piedra. No estás llamado a existir como existe un gatito, un perrito, un león, no. No estás llamado solo a producir y producir y producir como si fueras una máquina. Tu vida tiene un propósito. No solo se trata de sobrevivir y un día desaparecer. Estamos llamados para algo más grande, para asemejarnos a Jesús. Dice luego en el seminario de aquí de la diócesis de Tabasco, hasta que Cristo se forme en ti. Tenemos ese llamado sublime a ser imagen del Hijo de Dios. Por eso tu identidad tampoco es tu pasado. A veces vivimos con culpas. Es que yo no puedo ser amado porque si tú supieras lo que yo hice, es que yo no puedo ni merezco que me amen porque es que yo he hecho tantas cosas malas. No. Tú no eres tu pasado, tu identidad es de dónde vienes y hacia dónde estás llamado a crecer. Y vienes del amor con mayúscula y vas hacia ese mismo amor. Y por eso este pasaje del bautismo de Jesús nos ayuda a reconocer todo esto, porque dice que en el momento en que Jesús entra el agua y ora, el cielo se abre. Eso ocurrió en tu bautismo. Y luego el Espíritu descendió en forma de paloma. Eso ocurrió en tu bautismo. Y se escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, en ti me complazco. Eso ocurrió en tu bautismo, ocurrió en el mío. Cuando yo comprendí esto, corrí a buscar mi boleta de bautismo y descubrí que había sido bautizada un 22 de mayo y me dio tanta alegría, no solo conocer mi fecha, porque a veces ni conocemos, te dejo ese reto. Busca tu boleta de bautismo si no conoces tu fecha. Averigua cuándo el Padre pronunció esas palabras sobre ti. Y me dio a mí mucha alegría porque además ese día se celebra una de mis santas favoritas, a Santa Rita de Casia. Entonces, qué emocionante, pero qué profundo saber que soy hija amada de Dios,
Qué hermoso para ti descubrir, soy un hijo amado. No importa lo que yo haga o deje de hacer, no importa si triunfo o fracaso. Soy un hijo amado de Dios. No importa si tengo muchos seguidores o si no los tengo. Soy un hijo, una hija amada de Dios. Por eso es valioso meditar en las palabras. Tú eres mi hijo amado, le dice el Padre a Jesús. No le dice, tú eres el que hace todo bien. Tú eres el que nunca te equivocas. Tú eres el obediente. Tú eres el que nunca fracasas. No, simplemente le dice, hijo amado. Tu identidad fundante comienza en el corazón de Dios. Tu ser hijo, tu ser hija, tu ser varón, tu ser mujer comienza en el corazón de Dios. Y eres hija, y eres hijo, y eres varón o eres mujer antes de hacer nada. Es un regalo. Esta identidad no se gana, no se pierde, se recibe. Es como si yo te quisiera regalar este abanico. Este abanico no ha hecho nada. ¿Dónde radica su valor? En que yo lo he elegido. He pensado que puede ser un buen regalo para ti y te lo entrego. Así eres tú. Un regalo de Dios, un don de Dios. A mí me encanta el pasaje de San Lucas en el capítulo 1, donde Zacarías, el papá de San Juan Bautista, está orando, le toca ofrecer el incienso en la tarde, y cuando él entra a ofrecer el incienso, se le aparece el ángel Gabriel y le dice, Zacarías, tu petición ha sido escuchada. ¿Y cuál es esa petición? Pues le sigue diciendo, tu mujer Isabel va a tener un hijo. Y entonces uno se sorprende porque ya eran ancianos. Cargaban sobre ellos el peso de la esterilidad. Pero cuando el ángel le dice, tu petición ha sido escuchada, ¿qué significa? Que Zacarías, a pesar de que ya él e Isabel eran de edad avanzada, no dejaban de desear y de pedirle un hijo a Dios. Entonces, a mí me gusta decir que Juan el Bautista es la respuesta de Dios. Y así como Juan el Bautista fue la respuesta primero para Zacarías e Isabel, para su familia, para su comunidad, así tú también lo eres. Tú eres una respuesta de Dios, un don de Dios, un regalo de Dios, primero para tu familia y después para el mundo, porque Dios te ha confiado una misión única que yo no puedo hacerla por ti. Mi misión tú no la puedes hacer por mí. Cada uno de nosotros tiene que realizar su propia misión. Por eso, independientemente de si fuimos amados o no por nuestros padres, de si fuimos planeados o no por nuestros padres, independientemente de si nuestra vida se concibió por una noche de copas, como dice la canción, independientemente de cómo hayas sido concebido, tú eres un hijo, una hija amada de Dios. Por eso nosotros podemos decir, como dice un obispo, soy amado, luego existo, porque venimos de un amor primero. Aun cuando papá y mamá no nos hayan podido amar como nosotros queríamos, somos amados por Dios. En el reino de Dios no hay hijos no deseados, no hay hijos no amados. Por eso es importantísimo que cuando tú te mires al espejo, en lugar de ver arrugas, canas, imperfecciones, tú veas quién eres. Soy un hijo amado, soy una hija amada. Que cuando tú te veas al espejo, en lugar de ver errores, pecados, fragilidades, debilidades, culpas, tú digas, es muy bueno que yo exista. Esto grábatelo a fuego en tu corazón. Es muy bueno que tú existas. De hecho, cuando Dios va creando todo, dice, y vio Dios que era bueno. Creó la luz y vio Dios que era bueno. Puso el sol, las estrellas, la luna y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al ser humano, varón y mujer, dice, y vio Dios que todo era muy bueno. Entonces, ¿eso dónde está?
¿Está escrito en la Biblia? Sí, pero está escrito en tu cuerpo. Tu cuerpo es ese mapa que te va a revelar quién eres y a qué amor estás llamado, a qué calidad de vida estás llamado, a qué calidad de amor. Nuestro cuerpo no es un cascarón, no es la cárcel de nuestra alma, no es algo que yo puedo cortar, rayar, quitar, poner. No, tu cuerpo revela quién eres y tu cuerpo revela a Dios. Hay una cita preciosa, muy conocida de la teología del cuerpo que a mí me fascina. Está en la Catequesis 19 y dice San Juan Pablo: el cuerpo y solo él es capaz de hacer visible lo invisible, lo espiritual, lo divino. Tu cuerpo revela la persona que eres, pero tu cuerpo también revela quién es Dios. ¡Qué maravilloso! Todo eso está escrito en nuestro cuerpo. Y va a explicar el Papa en otra catequesis, en la catequesis 6, que nosotros, cada uno, queda constituido en una relación única, exclusiva e irrepetible con Dios mismo. Cada uno, yo tengo esa relación única, exclusiva e irrepetible con Dios. Y tú tienes esa relación única, exclusiva e irrepetible con Dios. Mi relación con Dios no es tu relación con Dios, ni tu relación con Dios es mi relación con Dios. ¿Y cuál es esa relación? ¿Cuál es esa relación única, exclusiva e irrepetible? La relación filial. Es mi padre y soy su hija. Es tu padre y eres su hijo. Y eso está en tu cuerpo. Y ni siquiera te imaginas dónde. O tal vez sí, en el ombligo. Tu ombligo te recuerda que tú eres o que has venido a esta tierra no como un doctor, no como maestra, no como papá, no como mamá. No has venido como el fracasado, no has venido como la exitosa, la millonaria, la actriz, el predicador, la cantante. Has venido como hijo. Tu ombligo te recuerda que has venido a esta tierra como hijo. ¿Y por qué es importante? Porque es importante saber que somos hijos, porque es importante saber que tengo la dignidad de persona, porque soy imagen y semejanza de Dios, porque es importante, porque si yo no sé quién soy, yo no puedo amar bien. Si tú no sabes quién eres, tú no puedes amar bien. Y entonces, aunque muchas veces conocemos este pasaje, estos pasajes bíblicos, los hemos escuchado muchas veces y hemos tenido una buena catequesis, seguramente que lo hemos escuchado. Si hemos puesto atención en las misas de semana o del domingo, seguramente lo hemos escuchado. Y entonces, intelectualmente, sabemos que por el bautismo somos hijos, que formamos parte del pueblo de Dios, que Dios es nuestro Padre. Dios es tu Padre, sí, sí es mi Padre, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el drama? Que no lo vivimos. No estamos viviendo como hijos. Estamos viviendo como huérfanos, como si no tuviéramos un padre. Y Jesús sabía bien de este drama que todos llevamos dentro. Sabe muy bien que nuestra herida, nuestra identidad está herida. Por eso nos regaló una parábola preciosa, la parábola de las más hermosas que se pueden encontrar en el Evangelio, la parábola del hijo pródigo. Y esta parábola no solo trata de un hijo que en un momento dado pidió su herencia y se alejó del padre, habla de dos hijos que no se sabían hijos. ¿Qué pasa con el hijo menor? Efectivamente, pide la herencia, porque él no se da cuenta que su identidad está en el padre. Él piensa que tiene que construir su identidad. Entonces dice, con dinero voy a poder construir mi identidad. Me voy a ir a un país lejano y voy a gastar en lo que yo quiera. Entonces, entre más yo tenga, más voy a valer. Entre más diversión yo tenga, más voy a valer. Entre más mujeres yo tenga, más voy a valer. Ahí está mi identidad, en el placer, en el poder, en el tener. Pero sabemos lo que pasó. Despilfarró la fortuna
Desaparecieron los amigos, desaparecieron las mujeres, llegó la hambruna al país y acabó cuidando cerdos. Lo peor que le podía pasar a un judío era cuidar cerdos, porque los cerdos son considerados animales impuros. Y él estaba ahí en el chiquero, imagínate el olor, muriéndose de hambre y no podía comerse la comida de los cerdos. O sea que valían más los cerdos en ese momento que él, porque no le dejaban comer la comida de los cerdos. Pero él empieza a reflexionar y empieza a decir, volveré a casa de mi padre, pero se siente culpable. Su cabeza da vueltas y dice, traté a mi papá mal, prácticamente le dije, tú estás muerto, dame la herencia, he despilfarrado todo, no hice nada, fracasé, pues voy a regresar, pero no voy a regresar como hijo, porque no merezco ser llamado hijo. Entonces voy a regresar y que me trate como un jornalero. Fíjate cómo tiene su identidad herida, cómo este hijo va a regresar, sí, pero va a seguir en la misma. No se sabe hijo, no se sabe amado por el Padre, no sabe que su identidad está en su Padre. Y tenemos el caso del hijo mayor. Ese hijo nunca se fue de su casa. Se quedó trabajando, se quedó siendo obediente, pero ¿qué crees? Tampoco se sabe hijo amado. ¿En dónde tenía puesta su identidad? En lo que hacía, en sus logros, en su obediencia. Me imagino que se comparaba y decía, no, yo no soy como aquel que se largó y ya despilfarró la fortuna con mujeres. No, yo soy el trabajador, el obediente, el que siempre cumple. Pero ¿qué pasaba con él? Que pensaba que el amor del padre se lo tenía que ganar. Él no pensaba que su padre lo podía amar gratuitamente. Él no pensaba que su padre lo podía amar incondicionalmente. Para él todo era mérito, todo era deuda, todo era obligación. Sí se queda trabajando, pero nunca por amor. Se queda trabajando porque dice, bueno, el día que me den la herencia es porque me la gané. No puede pensar que papá le va a dejar la herencia porque lo ama. En su momento, claro. Entonces, ¿qué pasa cuando escucha la gran fiesta que hay porque ha regresado el hijo menor? Se enoja. Se enoja y empieza a reclamarle al padre. Hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo que se ha gastado tus bienes con prostitutas y le matas el ternero gordo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que este hombre vive con mentalidad de escasez. Por eso está lleno de orgullo, por eso está lleno de coraje, por eso no dice, mi hermano regresó, tu hijo regresó. No lo puede ver como hermano. Y los dos, ambos hijos, están viviendo desde la autosuficiencia. El menor, papá, no te necesito. El mayor, mira todo lo que hago, mira mis logros. Pero ninguno puede descansar en el amor del Padre. Y aquí está el drama más grande del ser humano, creo yo. Tener un padre y no saber que es mi padre, o no estar segura de que es mi padre, vivir como huérfana, vivir como si no tuviera un papá. ¿Y qué pasa cuando yo no sé que tengo un padre que me ama? Que vivo mendigando amor. Y vivo haciendo cosas para que me amen. Y trato de quedar bien para que me amen. Trato de encajar para que me amen. Es que no necesitas hacer nada porque ya eres amada, porque ya eres amado. Eso pasaba con estos dos hijos. No se sabían hijos, no se sabían amados. No podían descansar en el amor de su padre. Y entonces andaban tratando de fabricarse la identidad. Y muchos de nosotros lo hemos hecho. Nos vamos tratando de fabricar la identidad con el trabajo, con los éxitos, con el reconocimiento, con el control, con el mérito, con el placer, pero no está ahí nuestra identidad. Nada de esas cosas nos puede dar lo que el amor del Padre nos da. Y yo digo que lo grandioso de todo esto es que a pesar de que los hijos no se sabían hijos, el Padre nunca deja de ser Padre, porque a los dos hijos los reafirma en su identidad. El hijo pródigo regresa descalzo, regresa en harapos, regresa sucio, probablemente oliendo a chiquero,
Y cuando el padre lo ve, empieza a decirle ese discurso que seguramente estuvo ensayando. El padre lo interrumpe, lo abraza, lo cubre de besos, pide que le den las sandalias, que le den la túnica, que le pongan el anillo, que le devuelvan su dignidad, la autoridad que tiene como hijo. Y entonces dice, este hijo mío. Y cuando el mayor está reclamando, lo primero que le dice el padre es, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. A pesar de sus errores, a pesar de sus malas decisiones, el Señor, el Padre, lo sigue reconociendo, afirmando, confirmando como hijos. Porque la identidad fundante no se gana ni se pierde, se recibe. Y cuando tú descubres tu altísima dignidad, empiezas a vivir de otra manera. Puedes ser feliz porque además Dios nos creó para ser felices. Dios nos creó para ser felices. Entonces, cuando tú reconoces que eres hijo, cuando tú descubres que nada ni nadie puede quitarte que eres hijo amado de Dios, entonces puedes empezar a vivir para lo que fuiste creado, por amor y para el amor. Pero de eso vamos a hablar el próximo domingo. Así que no te lo pierdas, suscríbete al canal porque esto cada vez se va poniendo mejor y además déjame contarte que ya estoy trabajando en algunos cursos, en algunos talleres, porque la teología del cuerpo es bastante profunda, es bastante rica. San Juan Pablo II era un hombre sumamente inteligente, un gran filósofo, un personalista, un hombre enamorado de Dios, enamorado de la Virgen, amante de la Iglesia, enamorado de la persona humana. Y entonces entender su pensamiento, la verdad es que lleva su tiempo, pero vale la pena, porque la teología del cuerpo cambia vidas, cambia vidas. Por eso suscríbete al canal para que no te pierdas nada. Vamos a continuar con esta serie y pues ahí te vas a enterar de lo que iremos preparando para ofrecerte y sigas profundizando en toda esta riqueza, en toda esta belleza. Además, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok y en Threads. En todas estas redes nos encuentras. ¿Por qué? Porque queremos comunicar todo esto. Queremos comunicar la alegría del Evangelio. Queremos comunicar la belleza de ser hijo de Dios, la belleza de la teología del cuerpo. Yo soy Marcela Lizárraga. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y te recuerdo que amar no es solo humano, amar es divino.